Estamos ya platicando con el pastor José María Baena. Es un pastor de una larga trayectoria interesante en España y en otros países, tanto en Europa como también en algunos países de América Latina como conferencista y escritor. Pastor Baena, bienvenido a esta plática. Gracias por aceptar la invitación para estar platicando con nosotros. Quisiera que nos contara algo de su experiencia como profesor en seminarios y academias teológicas, facultades teológicas, y en su experiencia ministerial también. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por la invitación y para mí es un placer estar con vosotros y estar llegando a través de este medio a los hermanos, a los creyentes y a las personas que puedan estar siguiéndolo. Para mí es el otro lado del Atlántico. El otro lado del charco, decimos nosotros. Exacto. Así que para mí es un gusto grande y conoceros a través de todo esto, ¿no? Y en cuanto a mi trayectoria, antes que de enseñante, lógicamente uno ha tenido que ser aprendiente. O sea, no se comienza a dar clases en los seminarios así de pronto. Yo me convertí en el año 69, 1969. Tenía yo 19 años, me convertí en Francia. Rápidamente me volví para España porque yo me había exiliado voluntariamente por razones, digamos, políticas y demás. Políticas. Y entonces me regresé y bueno, encontré una iglesia muy pequeñita que estaban fundando unos misioneros norteamericanos, pero de origen mexicano, y también con ellos otra pareja ya más norteamericana, y es un grupo muy pequeño. Ahí comenzó mi carrera, digamos, como cristiano. Comenzó en Francia, pero rápidamente en España, que fue donde también me bauticé ya, y después rápidamente me dediqué al ministerio. Al principio muy autodidacta. Traía una trayectoria de estudiante en la universidad en Sevilla, donde había sido expulsado por esas razones políticas. Y entonces comencé así, con 23 años ya me hice cargo de una iglesia. Era el tiempo, como pasaba también en América Latina, donde había que ir al tajo a trabajo rápidamente. Inmediatamente. Exacto. Con la poca formación que más o menos nos daban nuestros pastores, misioneros, etcétera, y a trabajar. Como yo seguí estudiando por mi cuenta, poco a poco fui avanzando también en esos terrenos, y después ya más tarde es cuando yo también, digamos que normalicé o sistematicé el aprendizaje y bueno, adquirí situaciones y demás. Dedicarme a la enseñanza porque siempre fue parte de mi vocación pastoral. Y cuanto que tuve oportunidades, yo ahí le debo mucho a un misionero norteamericano mayor que vino a España, Norman Lester, que en América Latina era muy conocido, porque él trabajó en lo que llamaban allí el ISUM. Y él fue el que me dio oportunidad para también empezar a enseñar en lo que él hacía aquí, con el Seminario Europeo de Teología Superior, dando clases en Ámsterdam, Italia. Después, cuando él ya se jubiló y se fue, yo me hice cargo de esta cuestión. No duró mucho porque las finanzas fallaron. Entonces fue el seminario ya que hoy tenemos en la Carlota que se hizo cargo de ese cuarto curso y los estudios superiores que se daban ahí. Entonces ya también yo había empezado a dar clases también en el seminario nuestro. Aparte, por cuestiones, digamos, de financiación personal, empecé a dar, me dieron una oportunidad en lo que es la enseñanza evangélica de aquí de España. Tuve que hacer los cursos, entonces duraban 3 años. Empecé a dar clases también en institutos de enseñanza media.
Y bueno, hoy en ese aspecto estoy ya jubilado como profesor de instituto, pero sigo dando clases en el seminario de Asambleas de Dios, aquí cerca de Córdoba, en una localidad que se llama La Carlota. Y bueno, pues ahí va la cuestión. Cuando hice mi primera tesis, la tesis que yo hice para la conclusión de los estudios, me costó trabajo por la cuestión del tiempo, pero me di cuenta que un anhelo que yo tenía de siempre, que era escribir. Yo escribía ya artículos, pero meterme en escribir un libro o cosas así me costaba mucho más serio, más de hacerlo. Entonces descubrí que podía sacar tiempo a ratos, pero podía sacarlo, y entonces empecé a escribir también. Escribí un primer librito que está editado por CLIE, que se llama Cristianismo Real. Fue mi primer trabajo. Además, lo inicié precisamente porque los otros profesores, compañeros míos en los institutos de enseñanza oficial, pues siempre me hacían preguntas, y lo hice pensando en ellos, en responder a las preguntas de ellos de lo que era mi fe como evangélico. Sabes que en España, pues la visión era el cristianismo desde el punto de vista católico, ¿no? Pero sí, hay varios cristianismos, ¿no? Está el cristianismo. ¿Y qué año es el libro? ¿En qué año publicaste ese libro o se publicó ese libro? Pues ese fue mi primer libro editado, y yo no te sé decir ahora mismo, pero pudiera ser, qué sé yo, del año 2014 o 2014, 2013. Pero ya es, digamos... El libro cuesta trabajo, tiempo. Sí, sí. Pero ya... Sino después que salgan. Que salga, sí. Y ya recoge el fruto de bastantes años ya de experiencia en las cátedras y los cursos. Pero sobre todo es un libro divulgativo, no es como estos libros de pastores, los dos últimos que han aparecido como Pastores para el siglo XXI, y el actual, el que acaba de salir en marzo, de persona, pastor y mártir, es más vivencial. Entonces, pues ahí estamos. A la misma vez pastoreo una iglesia, aunque ya la edad me indica que tengo que estar buscando sucesor, y en eso estamos. Entonces ya me dedicaré con más calma al tema de dar conferencias o de escribir. ¿Cuántos años ya pastoreando? Pues pastoreando, pues sí, casi, pues son 47 años. Ya es una larga trayectoria, Pastor Baena. Sí. Es muy interesante. Y esta trayectoria le ha permitido experimentar todos estos procesos y etapas de la Iglesia Evangélica en España, ¿no? Que las épocas han cambiado, ¿no? Sí, cuando yo volví a España de Francia, entonces la situación era muy, muy difícil, porque primero el régimen político que reinaba en España, gobernaba en España, era un régimen dictatorial, general Franco, y todo iba a favor de la Iglesia Católica, que era la oficial del Estado, era religión oficial del Estado. Entonces los protestantes éramos tolerados, y evidentemente de toda esa etapa hubo distintos niveles de tolerancia o de intolerancia. Entonces ese fue el comienzo, y yo recuerdo en Sevilla había 6 iglesias, y además entre ellas pues con todas las tensiones típicas de las denominaciones, bautistas, pentecostales. Bueno, nosotros éramos la primera iglesia pentecostal, era complicado. Y después he visto cuando en España en los años 70 empezaron a llegar misioneros en muchos sitios, unos buenos, otros regulares, ¿verdad? Muchos hicieron labores magníficas, otros fracasaron, y de ahí surgió aquella idea que yo siempre he dicho que es nefasta y falsa, de que España era tumba de misioneros. Y en fin, he visto sí una evolución muy grande en el mundo evangélico, como en todo lo que ha significado la sociedad, porque nosotros que tenemos hoy una edad como la mía, hemos visto pasar desde yo me recuerdo, de niño yo no tuve televisión, afortunadamente, en cierta manera, ¿no? Porque yo no soy contra los avances tecnológicos, porque son neutros en sí, es el uso que se hace de ellos lo que determina, ¿no? Pero yo sí recuerdo los principios cristianos míos,
cuando la televisión había que romperla, y algunos lo hicieron, la estallaron con un martillo, ¿entiendes? O sea que Yo pensé que solo eso había pasado solo aquí en Latinoamérica y parece que no. De algún sitio vino aquí, pero también, en fin, es una etapa que pasamos también muy legalista, muy exigente en algunas cosas. Yo, en fin, tengo una perspectiva bastante amplia de lo que ha sido el avance de la obra evangélica en España, que hoy no tiene nada que ver con aquellos tiempos. Es distinta, ¿no? ¿Piensas que hay como más libertad o espacio de acción para la iglesia evangélica entonces en España ahora? Hombre, evidentemente, claro que sí, vivimos en un sistema, pero eso no quita que el cristiano sigue siendo una rara avis y que sigue siendo un personaje, o seguimos siendo gente que tenemos una libertad política o formal, pero después hay muchos obstáculos para ser cristiano y también hay otro tipo de oposición, como es el descrédito, te toman por los cristianos, creen en Dios, creen esto de aquello, son gente retrógrada, es distinta la oposición, pero la oposición sigue existiendo. Y el cristiano tiene que estar dispuesto a vivir en medio de un ambiente que le es contrario, porque es el suyo natural. Sí, es interesante, ¿no? Y ahora está como una especie de nueva forma de ser cristiano en este ínterin en el que estamos, ¿no? Porque esperamos que no, aunque es una situación que hemos sentido un tanto larga por la cantidad de semanas que han ido pasando por la cuarentena y la amenaza de la pandemia en España ha sido cruel. La situación y las noticias que se escuchan, pero sabemos que es un ínterin, no es una etapa, no va a ser una situación permanente. Sí, pero hay que reaccionar. No son 40. Sí, no. Y sobre todo las secuelas que va a dejar son terribles. Sí. La economía se está hundiendo, es decir, ahora muchas personas han fallecido. Muchos han perdido a familiares. Entre los cristianos padecemos las mismas pérdidas. Conozco una familia pastoral de otra ciudad, un pastor amigo mío que es de etnia gitana, y como ellos, los vínculos familiares son tan intensos, han perdido dentro de la misma familia amplia, han perdido 10 personas. El propio padre del pastor hace un par de días. Y la cosa sigue, y entonces me cuentan de la denominación que acoge aquí a la etnia gitana, precisamente por esos vínculos familiares tan estrechos. Han perdido pastores, bastantes. Entonces los efectos han sido tremendos en ese aspecto, pero eso se acabará. Pero después vienen las consecuencias del hundimiento de las empresas, la gente al paro. La cosa va a ser muy difícil. Y las iglesias nos hemos visto cerrados. Yo no sé por allá cómo han hecho, pero aquí no las han prohibido. Pero de hecho sí, porque vale, la iglesia no se cierra, pero la gente no se puede mover de sus casas, entonces es un cierre en toda regla. Y nos hemos tenido que adaptar, nosotros nos tuvimos que adaptar en cuestión de una semana, desde que vimos la cuestión 2 días antes que decretara el gobierno el cierre de toda actividad y cada uno en su casa. En 2 días antes ya habíamos tomado decisiones y ya empezamos a movernos para reaccionar y poder atender a la iglesia. La iglesia sigue existiendo. Claro. Y es verdad que un artículo reciente que yo escribí para CLIE, que hablaba de la gran paradoja. La gran paradoja es que nos han cerrado las iglesias, pero nos han abierto un campo inmenso como es Internet, y todas las iglesias están haciendo algo, y eso sale. Nosotros en los cultos, porque es una iglesia pequeña, sobre todo para América Latina, es 80 o 90 personas, es una iglesia pequeña, pero en nuestros cultos que editamos ahora y salen por YouTube, tiene 200 y pico de personas que atienden. Entonces, en cierta manera hemos multiplicado, y el Evangelio hoy día está siendo predicado de una manera infinitamente superior a como hacíamos cuando teníamos nuestros templos abiertos. Quizás nos hemos acostumbrado mucho a depender del templo, del local de cultos, pero el cristianismo
el local de culto es secundario. Sí, En definitiva no tenía locales. sí, esa es la parte extraordinaria con el tema de tener un nuevo alcance del tema de la predicación de la iglesia, ¿no? Sí. Pero hay un desafío con el tema de la ministerialidad en cuanto a ese contacto y la atención personal. Eso no puede faltar. Y la cuestión es que esto, entendemos que es algo momentáneo, es un impulso que tenemos por un lado, por otro lado los creyentes tienen que buscar a Dios porque no les queda otra. O sea, esto es, yo digo que es un ensayo para lo que viene. No sabemos, hombre, nosotros cristianos tenemos revelación de parte de Dios en las Escrituras y sabemos que hay cosas que nos son anunciadas. Hay por ahí, hoy día hay muchos también saliendo al aire, anunciando catástrofes y apocalipsis y muchas cosas, ¿no? Y algunas de ellas muy contradictorias, pero esto es un ensayo, en cierta manera, de que la iglesia tiene que reaccionar, venga lo que venga. Sí, una de las cosas interesantes que ha estado ocurriendo por acá, yo estoy en Guatemala y hemos estado platicando con hermanos también de iglesias de otros países, es el tema de un reacomodo litúrgico en este ínterim, ¿no? Sobre todo con el tema de la mesa del Señor y ese tipo de cosas que muchas iglesias han optado por esa, digamos, limitación o restricción de no estar las iglesias abiertas, no poderse reunir, optar por hacer una transmisión así virtual, se ha dicho, ¿no? Una mesa del Señor virtual, el pastor transmitiendo desde algún lugar y todo el mundo en su casa, algo así. ¿Cómo están haciendo eso en España? Bueno, aquí hay un poco de todo. Yo personalmente tengo mi opinión en cuanto al tema de la Cena del Señor. Es uno de mi tesis fue sobre la Cena del Señor como terapia espiritual y entendiendo la simbología de la Cena del Señor. Yo he dicho, puesto que esto va a ser algo transitorio, yo he optado por esperar, porque falta lo principal, que es el contacto entre los hermanos. Y la simbología es un pan repartido entre muchos. Si yo me como mi pan, el otro el suyo, y cada uno se come su pan, la simbología se pierde. Entonces, personalmente, yo no me he opuesto a ninguno de los que han hecho esto, pero yo en ese aspecto prefiero esperar a que esto concluya y tendremos una celebración como tiene que ser. Mientras tanto mantenemos el contacto, eso sí, claro, es un contacto virtual porque no nos vemos en realidad. Tenemos la ventaja de corriente tú en Guatemala y yo en España y nos estamos viendo, Sí. real, y eso es algo tremendo. Pero el contacto humano falta. Y la iglesia, seguimos siendo iglesia a pesar de que no estamos reunidos en el local, pero reunirnos es fundamental. Y otros están haciendo lo mismo que habéis hecho por allá y yo no me opongo, pero digo que personalmente yo prefiero esperar. Si la cosa fuera de otra manera, pues recurriríamos a grupos pequeños, que también acabamos de poner en marcha un poquito, precisamente porque vivimos en una ciudad grande, donde las distancias son grandes, hay personas que tienen dificultades de transporte. Entonces lo de los grupos pequeños siempre ha sido una solución que la iglesia primitiva también utilizó, teniendo las iglesias en los hogares. Pero mínimamente, yo llevo, por ejemplo, la Santa Cena a algunos impedidos, a personas ancianas impedidas, pero me reúno al menos de 3, para que haya lo que es el símbolo de la Santa Cena. Yo he estudiado bien el tema. La Santa Cena no es algo, es que a veces el efecto de la teología católico-romana sobre estos temas todavía pesa. Y a veces se queda, y también nosotros evangélicos estamos muy influenciados de lo que es la teología individualista, el individuo. Y es verdad, somos salvos individualmente, pero la iglesia es algo colectivo. El culto es algo comunitario. Es la suma de muchos juntos, sino que es muchos pero unidos en un propósito para una sola acción. Entonces la cosa cambia. O sea que teológicamente hay ahí un fondo que
que es profundo, que no es solamente un ritual, que bueno, que ahora como no podemos juntarnos vamos a hacer algo que los más o menos los sustituya o los entonces ahí, pero ya te digo, es una posición personal, ¿verdad? Producto de esas reflexiones. Y en absoluto pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo ni que lo haga. No, claro. ¿Y el tema puede reducirse también a unidades familiares o qué piensas, pastor? ¿Perdona? Con la familia, el tema. Sí, pero es que hay familias, que son varios, pero muchos otros son una persona. Exacto. Ese es el desafío, ¿no? Mi esposa y yo nada más, y es la unidad familiar. Pero la iglesia es más, supera eso, ¿no? Y ¿cómo hacemos nosotros? Pues tenemos un culto el domingo, los jueves por la tarde después de esta reunión pues solemos tener un tiempo de oración, pero no lo hacemos ni por Zoom ni ningún medio así que nos contacte visualmente, sino que cada uno en su casa, yo mando un texto para que la gente medite y eso, y cada uno ora. Y después el teléfono, ¿verdad? Y las reuniones del equipo ministerial por Zoom. Mañana tengo una reunión con todo el equipo y en fin, usamos los medios, pero son instrumentos nada más. Y hace poco me convocaron a una especie de coloquio así entre varios pastores ya de cierta experiencia en España, de las Asambleas de Dios. Hablamos de todo esto, de lo que la juventud espera, de nuestros cultos, de la liturgia, de todo lo que puede suceder, porque evidentemente esto ha puesto de manifiesto una situación inédita. Ninguno pensaba, nadie se imaginaba que esto fuera posible. Pero está sucediendo, sí, está sucediendo ahora. Y afortunadamente nosotros, la iglesia nuestra hace unos meses, yo no sé si fue el Señor que me inspiró algo, propuse crear un departamento de medios de comunicación para hacer pequeños vídeos, hacer cositas, y con la idea incluso de un día subir a YouTube y empezar a emitir programas de esta manera, ¿no? De modo que cuando esto sucedió nos cogió medio preparados y en una semana o dos nos pusimos al tanto, abrimos el canal, tengo estudiantes de ciencias de la comunicación, tengo hermanos que se dedican, en fin, muy bien, y rápidamente reaccionamos. Pero otras iglesias me lo han dicho, dice, nos hemos tenido que poner al día de sopetón, desde cero. Nosotros por lo menos sí, de algo. Y ya con algo, sí. Y es interesante porque yo estoy por asuntos de trabajo, de la educación y otras cosas, y también por un tema personal. Desde hace ya bastantes años involucrado en redes sociales, tengo cuentas en algunas redes sociales y ahí he estado. Y en esta época de cuarentena acá, he visto hermanos que están, pues sí, reaccionando, como dice el pastor, y no haciéndolo muy bien, ¿verdad? Y que esa ha sido porque se ha lanzado así sin tener el conocimiento, sin tener la preparación ni el equipo, ¿no? A nosotros nos pasó algo muy parecido a lo que cuenta no es tan, digamos, tanto tiempo atrás que hay un grupo de hermanos jóvenes en su mayoría, muy jóvenes en su mayoría, trabajando el asunto. Sí. Haciendo videos, grabando las prédicas y poniéndolos en las cuentas de las redes sociales y así. Precisamente de ese tema en su libro de Pastores para el siglo XXI, que fue 2018, ¿no? Sí. Que se publicó. ¿No? Recién el libro tiene un capítulo donde diserta acerca de las redes sociales. Quisiera que platicara eso porque estamos en este tiempo ahora, ¿no? Es una realidad. Yo, por ejemplo, Facebook, hace mucho tiempo que estoy en Facebook, pero por años lo he tenido muerto, porque no me daba tiempo ¿sabes? Y había cosas que no me gustaban porque salen tantas cosas. Yo he visto pleitos entre hermanos en Facebook, cosas así que terribles, ¿no? Pero cosas muy feas. Y yo me quemé. Pero ahora en esta situación de nuevo recuperé Facebook y de vez en cuando lo visito y veo, pongo algo y también veo lo que sucede por ahí. Pero, y la iglesia tiene canal de Facebook hace mucho tiempo, y tuvimos una página web que ahora mismo está inactiva por cuestiones técnicas,
pero que siempre nos ha sido muy productiva. Nosotros llevamos años en la web y llevamos años con Facebook. Produciendo. Siempre nos ha sido productivo porque muchos que vienen de fuera contactan con nosotros. Yo creo que sois conscientes allá en América Latina de que Europa es un campo de migración. Esto está lleno, aquí empezaron sobre todo los ecuatorianos, y después vinieron dominicanos, y después bolivianos, y después han venido de toda América Latina. Entonces, el estar bien situado en estos medios de información es fundamental para que ellos puedan buscar. En ciudades grandes como Madrid y Barcelona existen iglesias, digamos, prácticamente de hispanoamericanos. Yo no es que me guste la idea, porque creo que la iglesia es universal. Por eso nosotros nos llamamos Internacional, Centro Cristiano Internacional Asamblea de Dios. Pero bueno, también sé que la gente busca iglesias conforme a sus afinidades teológicas, de costumbres, porque aparte de la teología tenemos las costumbres, que sí, la cultura, ¿no? ¿Verdad? Ese es uno de los... Sí, pero ese es, digamos, en pastores, como decimos, de la vieja escuela, de la vieja guardia, el tema de esa transformación mental y el hecho de terminar aceptando las redes sociales como una oportunidad, más que como una amenaza o un enemigo, ¿no? Como todo, la vida se te puede volver en contra o la tienes a favor. O sea, es así. Todo, simplemente el estar vivo, puedes usarlo para bien y para mal. Los medios técnicos, pues siempre se han usado. Pablo recurrió a los medios técnicos que había en su tiempo, que era el papiro, ¿ya? Y escribía, no solo hablaba, escribía. Y gracias a esa tecnología de entonces, pues tenemos las cartas, tenemos el Nuevo Testamento, y la tecnología siempre, ¿verdad? Después de eso se copiaba, después vino la imprenta, y todos sabemos la importancia que tuvo la imprenta para la difusión del Evangelio, y después llegó pues todo lo que ha llegado hasta ahora. Y es cierto que también se usa para mal, todo se puede usar para bien y para mal. Entonces es una decisión de los seres humanos usarla de la mejor manera posible. Y lo que no podemos es quedarnos en siglos atrasados, porque la iglesia tiene que adaptarse a su medio, y el medio avanza, queramos o no queramos, ¿verdad? No podemos quedarnos como Amish, ¿verdad? Encerrados en nuestro barrio, en nuestra costumbre, la que nos... Sí, yo aprendí de mis pastores de una manera. Y evidentemente también hubo ahí los conflictos generacionales, porque yo venía de otro medio, ellos venían de un medio rural, yo vengo de un medio urbano, de la universidad, etcétera, y siempre hubo algunos, oye, que, porque vamos a ver, nos enseñan unas cosas, después uno, si estudia las escrituras, empieza a darse cuenta de lo que es humano y de lo que es bíblico. A mí me fastidia mucho esa expresión cuando alguien dogmáticamente dice lo bíblico es esto, es lo bíblico, sabrás tú lo que es lo bíblico. Entonces tú asumes una posición dogmática y utilizas la Biblia como tu respaldo, pero igual lo más seguro es que sea tu interpretación. Entonces, tantas cosas que nos dijeron que eran malísimas, pues tú las estudias y dices, bueno, esto no tiene ningún... Es una cuestión cultural, es una cuestión de costumbre, es una cuestión de los tiempos avanzan. Lo que no podemos es aceptar, como digo en mi libro, es lo que no es correcto, pero cambiar, tenemos que cambiar, no nos queda otra. Si queremos sobrevivir, la música. Música es un medio neutro, es un medio de expresión como el lenguaje. Entonces, ¿cuál es la música cristiana? Pues la que tiene como centro temático a Dios, su palabra y los temas cristianos. Pero, ¿en qué estilo? Pues cada uno canta según su cultura. Y en México cantan, nosotros los pastores mexicanos aprendimos a hablar mexicano, aprendimos a cantar pues los corridos y todo ese tipo de cosas. Y cantábamos himnos, que a mí me encantan. Pero hoy, pues la música que hay es otra. Y nosotros, yo a veces animo al grupo, bueno, recuperar algunos de esos himnos, darle una versión más moderna, lo que queráis, pero algunos son muy buenos. Bueno, pero evidentemente todo cambia, el estilo musical va cambiando. Y gracias a Dios hoy tenemos una música hispana muy buena. Antes
¿verdad? Cantábamos al estilo anglosajón. Hoy, Sí, sí, es la herencia, ¿no? La herencia por el tema del avance misionero, la influencia, una especie, han dicho algunos, no de evangelización, sino una especie de colonización cristiana. pues también, claro que sí. Es que la cultura y el evangelio van juntos porque nada se expresa de manera ajena a la cultura. Nada. Todo lo que el ser humano expresa está de alguna manera tocado de cultura. Jesús, él era un judío. Claro. Judío, no era digamos, un franco, no era un romano, no era un griego. Él era un judío de la época en la que vivió, donde había influencias grecorromanas, políticas, sociales, culturales y todo, pero él era un judío de su época. Nosotros somos lo que somos de nuestra época. Y bueno, el mundo hispano evangélico ha estado por mucho tiempo ajeno, o sea, no ajeno, huérfano de cultura, porque hemos tenido una cultura ajena, que nos ha servido, pero que no es la nuestra. Y llega el momento cuando uno se hace mayor, tiene que asumir sus propias características. Y es bueno que y después dentro del mundo hispano cada uno somos distintos también. No es lo mismo un mexicano que un argentino o que un español. Sí. Dentro de España no es lo mismo un catalán que un andaluz o un vasco de un gallego, ¿entiendes? Entonces esas diferencias son diferencias de identidad que no son malas, no son malas. Y entonces pues está bien. Y eso que estás mencionando es algo que hemos comentado en cuanto al tema de ser, que se refiere a la esencia, y el hacer de la iglesia, que son lo que la iglesia es como esencia en diferentes culturas y en diferentes tiempos, que esa esencia no cambia, más que las circunstancias de su existencia. Sí. O el hacer de la iglesia en diferentes épocas y en diferentes lugares, ¿no? Sí, es que, vamos a ver, la Biblia, que todos asumimos como nuestra norma de fe y demás, la Biblia no es un libro de recetas ni de fórmulas. Las fórmulas se aplican tal cual, con las dosis adecuadas, etc. Y las recetas igual. Las recetas, de todas maneras, cada uno, por ejemplo, tiene la de la abuela, pero después le cambia un poquito, hace a ver por aquí, a ver por allá. Pero bueno, la Biblia no es ni un libro de recetas, ni un libro de fórmulas, es un libro de principios. Los principios son permanentes. Ahora, ¿cómo se aplican? Pues para eso está la hermenéutica, y es lo que ocurre, que muchas veces lo que falta es un conocimiento bíblico correcto. Y hay quien le da miedo estudiar la Biblia y descubrir cosas, ¿verdad?, que atacan a sus costumbres o a sus ideas preconcebidas, o que le han recalcado tanto, y cuando descubre alguna cosa tiembla y le da miedo y parece que está haciendo algo terrible, ¿no? Pasa con el tema de las traducciones bíblicas, que hay tanta polémica que hay, pero pocos de los que crean las polémicas son traductores, pocos saben de traducción, pocos saben de lo que es la crítica textual, pocos saben, todo eso es un ataque a la palabra. Entonces es que hay mucha ignorancia también. Y este tema ahora bueno, ha estado ahí desde hace ya muchos años, y por algún segmento de la iglesia evangélica inexplorado, el tema de las redes sociales y el poder tener un alcance mayor a otro público, para no solo en estas circunstancias, sino siempre. Tú estás diciendo, pastor, lo del que en la congregación han tenido un grupo de asistentes, pero ahora que están en redes sociales logran alcanzar un grupo mayor de personas, ¿sí? Aunque hay iglesias que les está pasando al revés. Claro, eso es que, vamos a ver, cuando tú cambias, tú lo que no puedes hacer es trasladar el culto tradicional clásico que hemos tenido hasta hace 5 semanas, ahora lo metes en internet y lo lanzas. Sí. No vale. Sí. No vale. El formato no pega. Y entonces, si tienes que hacer un cambio, evidentemente tienes que cambiar todo, manteniendo lo esencial. ¿Cómo mantenemos lo esencial? Es decir, hemos reducido el tiempo.
porque no puedes poner en internet un culto de 2 horas y otros tienen más largo. Tú no puedes predicar, yo soy de predicar como 40 minutos en mi iglesia. Prácticamente nunca supero ese tiempo, pero ahora lo que estamos haciendo trato de resumirlo a 30 o a 25. ¿Por qué? Porque es otro medio. El tempo de alabanza. No podemos llevarnos 1 hora en internet cantando, porque para eso pone discos y ya está. ¿Entiendes? Entonces cantamos una canción, damos paso a algunos testimonios, cositas así que la gente participe. Tienes que cambiar el formato. Y lo hemos hecho. Cambiamos el formato. Y entonces en 1 hora, o un poco menos, 45, 50 minutos, al primer culto que tuvimos por internet duró 40 minutos y la gente le resultaba poco, hermano, es muy corto, un poquito más. Entonces, pero tenemos que adaptarnos o sea, cada medio es diferente, no es lo mismo a mí me cuesta trabajo predicar para una cámara. Sí. Sí, he escuchado eso de algunos pastores. Hay una sensación distinta, ¿no? Claro, falta el ambiente, te falta la atmósfera. ¿Entiendes? Sí. Es como, sí. como los mismos artistas, los cantantes, esto lo dicen igual. No es lo mismo cuando tú cantas a la cámara para que salga y después sale todo muy bonito, sí, pero el público es fundamental. Entonces, sí. para el predicador, la iglesia le es fundamental. Entonces, lo hago, pero me falta algo. Me dicen, es que no se te nota igual. Claro que no se me puede notar igual. ¿Entiendes? Porque falta un poquito lo que es la atmósfera de la iglesia, donde tú notas sensaciones y ves cosas, ves la reacción de las personas. Aquí no ves a nadie, ni ves reacción ninguna. Te ves tú después y a veces dices, este soy yo predicando. Pues sí. Bueno, y ese punto es muy interesante porque también bueno, yo no he hecho ningún estudio formal para tener así porcentajes, algo ya como muestreo, cosas así, pero hay una especie de sensación en el ambiente de algunos pastores con el tema de manejar cierta frustración entre una mezcla de impotencia, tristeza, sí, ¿verdad? Esa frustración, un sentimiento raro del tener que predicar confinado, el tener que predicarle a una cámara, el de no tener de alguna forma esa retroalimentación. Ya, pero vamos a ver, yo no me siento frustrado. He dicho que me cuesta trabajo porque tengo que adaptarme. El primer día me costó mucho, el segundo menos. Y bueno, Pablo cuando escribió varias de sus cartas estaba preso absolutamente, no podía moverse. Pero él lo decía bien, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, eso es si existe esa sensación, y no dudo que lo habrá cuando me lo comentan, es una sensación a ser superada, porque, bueno, tenemos que adaptarnos a todo lo que viene. Y esta situación no la hemos provocado nosotros, nos ha venido impuesta y Dios sabe, en su voluntad tiene que estar prevista. Entonces nos adaptamos y punto. Y creo que merece la pena superar toda... Evidentemente tenemos sensaciones, tenemos cosas que sentimos, frustración también puede que la sintamos, pero tenemos que superarla porque lo que tenemos que ver siempre esto es como una oportunidad nueva, no la perdamos, no podemos quedarnos con lo negativo, ¿verdad? Y entonces nos hundimos y evidentemente entonces no avanzamos, pero si la tomamos como una oportunidad y así se lo decimos a los colaboradores y hacemos que la iglesia lo sienta de esta manera, esto es una oportunidad. Es un parón, no cabe duda, pero los parones son necesarios también. Y uno se para y entonces analiza, ve las cosas y hay cosas que hay que abandonar. Porque nos hemos elaborado una estructura fija y en ocasiones hay cosas ya que no nos sirven para nada de avance, sino todo lo contrario, nos entorpecen. Eso el escritor de Hebreos dice, ¿verdad? Poniendo los ojos en Jesús, dejando todo el peso. Pues habla del pecado, pero el peso, hay un lastre que arrastramos muchas veces y esos lastres hay que dejarlo. Por eso, cuando a mí
el CLI me pidió un libro sobre pastoral y fue cuando entendí escribir un libro para este siglo XXI. No tiene nada que ver, este siglo XXI empezó mal. Bueno, empezó mal, todo, ya sabemos cómo va el mundo. Pero yo recuerdo, yo vi en directo, desde el seminario nuestro, estaba yo comiendo con la directora del seminario, nos avisa el marido de ella, ven a ver la tele, y nos fuimos ahí a la televisión que estaba en el bar y vimos el segundo avión que pegó contra las torres. Del World Trade Center. Vimos en directo. Y así entramos en el siglo XXI. Y después lo que son 20 años ya, y mira, y ahora 2020, y tenemos algo que es igualmente inaudito, porque lo de las Torres Gemelas, nadie, bueno, los de ciencia ficción, pero no se esperaba nunca que algo así sucediera. Poco después, estaba yo en Madrid y vino el atentado contra los ferrocarriles en marzo del 2004, y lo mismo, fue un impacto. O sea, la entrada en el siglo XXI ha sido muy fuerte, y muy especial, muy especial. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que hoy tenemos. Como te digo, sabemos por las escrituras que muchas cosas, ahora tenemos que ser también prudentes cómo lo manifestamos, cómo lo decimos, para no sonar a fanáticos, apocalípticos, ¿verdad? Que yo creo que todavía nosotros demos un mensaje positivo, de salvación, de arrepentimiento, pero tendiendo la mano al Evangelio. Sí, los profetas antiguos eran enviados con un mensaje de juicio, algunos de ellos, pero siempre el juicio iba acompañado de misericordia. Dios anunciaba juicio, pero anunciaba una puerta abierta de misericordia. El Evangelio es la puerta abierta, la última puerta abierta, que llevamos 2000 años, ¿vale? Pero en algún momento también se cerrará, pero de momento sigue siendo una puerta de la mano tendida de Dios con su misericordia, el perdón, las buenas nuevas. Claro, esta circunstancia ha sido propicia para algunos, han llegado a mensajes extremos en la interpretación apocalíptica, así catastrófica. Yo he escuchado de todo, porque como hoy precisamente por las redes sociales nos llega de todo. Me han llegado mensajes contra los pastores, sabemos que nosotros no somos humanos y dentro de nosotros no todo el mundo anda como debe andar, pero ahora ponerse a proclamar ahí, a pegarle palos a los pastores, que son adúlteros, que son ladrones, que son todos, yo creo que es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Si a alguien hay que llamarle la atención, Dios le manda a alguien, le dice, mira, estás mal, pero no se publica por ahí, y se hace viral como se están haciendo. Llegó una supuesta profeta diciendo que Dios ya había decretado el fin de la pandemia, y eso hace ya 4 semanas. O sea, es que se meten en unos líos, unas cosas, y a mí eso me huele, porque estamos, yo qué sé, tirándonos piedras a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, no hagamos el ridículo. Una de las cosas peores que se pueden hacer es el ridículo. Credibilidad, el mensaje pierde la credibilidad. Ya de por sí hay un ambiente de cierto escepticismo contra el liderazgo de la Iglesia evangélica en general, y estas circunstancias con ese tipo de mensajes pues ha sido sí, contraproducente. Un par de cosas más, pastor. Estamos acercándonos ya a la hora de la charla, y entiendo que hay... Sí, muchísimas gracias. Dos cosas más. Antes de que concluyamos esta plática, quisiera que nos compartiera un mensaje, porque uno de los segmentos de la sociedad más golpeados en esta pandemia, y no solo por la crisis sanitaria, sino por el olvido, el descuido, la indiferencia y un poco más la intención, es el tema de personas de la tercera edad. Digamos, en España ha habido casos de hogares y cosas así, ¿no? En otros países se ha dicho que pues es un segmento de la población que habría que sacrificar, y se han utilizado. Directamente así no es, pero lo parece. O sea, sí. No creo que nadie, porque también en estos tiempos de las redes sociales, una de las
las plagas que hay es el de las falsas noticias, las fake news, y eso corren terriblemente. Entonces, rápidamente. Se dicen barbaridades y se sueltan, y algunas calan. Nadie, no, yo tengo que desmentir de que eso sea una política promovida desde las autoridades. No es cierto. Lo que ha habido es, primero, no ha habido previsión. Cuando veíamos venir el tema, pues sí, pues por cuestiones políticas y esto, pues no le hicieron mucho caso. Esto es cosa de los chinos, esto se quedará allí, esto, aquello es muy grande, y vino y nos pegó directo. ¿Y dónde pegó? Donde estábamos más débiles. Entonces lo que se ha puesto de manifiesto es que estos no estaban preparados, los centros de mayores no estaban preparados. Después han faltado los medios para los médicos y todo eso. El sistema se ha visto superado de una manera. Esto ha sido un tsunami sanitario. Impresionante. Sí, y pues así nos ha cogido. Evidentemente empiezan los políticos de un lado, los de otro, empiezan a tirarse piedras los unos a los otros. Nosotros estamos en medio y somos los que caen las piedras. Y claro, alguien, pues lo que queréis es quitar a los ancianos hacia ahora. Bueno, pero eso no es verdad, eso no se puede de ninguna manera. Ahora es cierto que el segmento de población más afectado ha sido este, y claro, una residencia de ancianos no es un hospital, es un lugar donde la gente vive, tiene una asistencia básica. Tienen un médico posiblemente, tiene que va una vez a la semana. Yo no sé cómo funcionan los centros de salud, o sea, los centros para ancianos. Pero lo que no han tenido es la capacidad de responder a una infección que comienza por alguien. ¿Y quién ha traído la infección? Un familiar. Sí. Es como este pastor que te digo yo del norte de España. Todo fue por un entierro, lo que llaman un velorio, que le dicen que por allá, ¿verdad? Y uno de ellos estaba contaminado, como se juntan tantos, porque los lazos familiares son muy fuertes en esa época. Sí. Entonces rápidamente eso se ha extendido, y ha afectado a 100 y pico de ellos, y ya cuentan con 10 muertos en la familia. Eso es una barbaridad. Pero ¿de dónde vino? Me comentaba el pastor, porque es amigo mío, que todo empezó con un familiar que falleció, y los médicos eran los contaminados. Se lo pasaron al primero, de ahí pasó a todo el mundo. Pasa a todos. Entonces, en estos casos también muchas veces se buscan culpabilidades, y las culpabilidades son genéricas, es del sistema, ¿entiendes? Que no tiene la capacidad para hacerle frente a una cosa así que nadie podía imaginar que eso iba a suceder. Ahora, ¿de dónde ha salido ese virus? ¿De dónde ha salido? De algún sitio ha salido, y por algunas causas. Y ahí hay también sus teorías y sus cosas, ¿no? Entonces, en fin, esa es la cuestión. Pero sí, la tercera edad es un punto de referencia muy importante, y en las iglesias ahora que nosotros se nos anuncia ya para el día 17 de mayo la posibilidad de volvernos a reunir en los locales, pero con un montón de restricciones. Hoy me he pasado el día confirmando normativas, llamando aquí, llamando allá, porque ahora hay que desinfectar los centros, hay que tomar medidas por todos lados, y las personas mayores tendremos que decirle, hermano, se tiene que quedar en casa por un tiempo, ¿verdad? Ahora pasaremos a otra fase, y es tener el culto el domingo, pero también lo grabaremos, lo retransmitiremos directamente, y entonces pasamos a otra fase distinta, algo que habíamos pensado pero que nunca habíamos puesto en funcionamiento, es que ya el culto también lo haremos de las dos maneras. Y además, ya como hemos cogido la poquita de experiencia que hemos cogido, ahora empezaremos a emitir otros tipos de programas y otros tipos de cosas, con lo cual esto nos ha potenciado. Sí, el tema que decías de volver a abrir los templos, se ha escuchado del distanciamiento, y si teníamos un templo que pensamos que la capacidad era para 100 personas, pues ahora van a prestar, por ahí. En un momento empezado con el 30%, después subirá al 50%. Sí, y que es... Haciendo cálculos y haciendo historias. Sí,
y con un montón de restricciones, ¿verdad? Con muchas restricciones sanitarias, el tiempo de la reunión, los implementos que tendría que usar las personas, el tema de niños, estaba escuchando de la atención de niños, es un gran desafío. De momento nosotros la escuela dominical no se iniciará todavía, ¿eh? O sea, empezaremos con el culto que será transmitido y las familias se pueden sentar juntas, las familias que viven en el mismo piso o en la misma casa se pueden sentar juntos, el resto tendrá que tener una distancia. Entonces tenemos que readaptar aquello, ¿eh? Es así. Es Es lo que sí, hay. sí, es lo que hay, es lo que hay. Pastor, muchísimas gracias por aceptar. Yo quisiera que fuéramos concluyendo, que concluyamos esta plática con un mensaje dirigido a los pastores. Yo tengo muchos amigos pastores y estudiantes que son pastores y hermanos en el ministerio. Un mensaje, como decimos, de pastor a pastor, de corazón de pastor a pastor en estas circunstancias. Bueno, yo de memoria te hablo un poco de mi primer mensaje que yo di a la iglesia, fue el Salmo 11, donde dice que si los fundamentos se derrumban, ¿qué hará el justo? La verdad es que los fundamentos desde el sistema mundial se han hundido. Hemos visto cómo se ha desmoronado todo lo conseguido durante decenios, en fin, todo se nos ha venido abajo, hasta el sistema eclesiástico se nos ha hundido, ¿eh? Entonces, ¿qué hará el justo? Y lo que corresponde el Salmo es que Dios está en su trono, ¿verdad? Y que Él atiende al justo. Y entonces yo lo que único tengo es una palabra de ánimo para los pastores de que esto es un reto, un desafío, y como todos los desafíos siempre nos hacen avanzar si uno sabe responder. Si nos hundimos, si vemos lo negativo, si nos fijamos nada más en lo que hacíamos y ya no podemos hacer, estaremos perdidos. Pero si lo que hacemos es mirar hacia adelante, el sermón del domingo que va a venir, que yo ya lo he grabado, es el texto de Pablo, dejando lo que queda atrás y mirando a lo que está delante. Vamos adelante, prosigo, dice Pablo, prosigo al blanco. Ese es mi mensaje para los pastores, que no se dejen ganar la batalla, sino al revés, que ellos venzan, que triunfen, que reúnan a sus equipos. Solos no podemos, pero yo, gracias a Dios, tengo un equipo de trabajo muy... para mí el trabajo pastoral sin un equipo es difícil. Cuando comienzas con 7 personas, que comenzamos nosotros en el 2002 con el grupo que llevamos ahora, pues éramos mi esposa y yo, ya después se nos juntó una hija mía con el yerno, y poco a poco y creamos un equipo. El equipo es fundamental, así que a ponerse a trabajar, a buscar y no tener miedo a los cambios. Los cambios son buenos si se hacen convenientemente y si se hacen con sabiduría. Yo, uno de los temas que me llama la atención es durante muchos años he visto a muchos pastores buscando el poder y nadie buscando la sabiduría. O sea, el poder es una parte, pero el poder sin sabiduría puede ser destructivo. Entonces, busca el poder, pero busca la sabiduría de Dios. Y Dios da sabiduría, dice Santiago, que la pidas y el que la pide la recibe. Pero claro, con fe. Pero tienen que poner un valor en la sabiduría. Y son tiempos para actuar con sabiduría, no torpemente. No es arrollar con nuestra fuerza bruta. La fuerza hay que encauzarla y hay que llevarla a efecto con conocimiento y con sabiduría. Así que ánimo. Mi palabra es de ánimo total y de reconocimiento para los muchos pastores. Este segundo libro que ha salido lo dedico a la mayoría de esos pastores anónimos que nadie conoce, pero que hacen que la iglesia de Dios avance. No son famosos, nadie los invita, ¿verdad? No salen en la tele, no, pero son fundamentales. Y a todos ellos les dedico mi reconocimiento de mi ánimo. Muchas gracias, pastor. Espero que pronto tengamos una nueva oportunidad para poder platicar. Cuando quieras. Y sí, muchísimas gracias por la disposición. Gracias a los hermanos que estuvieron siguiendo la transmisión en vivo y otras personas que van a ver ya en diferido esta transmisión. También voy a subirla al canal de YouTube y va a estar ahí disponible para que la podamos ver. Un abrazo a la distancia. Igualmente. Saludos a Alfonso, por favor.
de nuestra unión común, y que el Señor bendiga ahí los ministerios, hermano pastor. Vamos a platicar. Como soy parte de CLIE, también me aprovecho y os mando un saludo, ¿verdad? Que a mí, yo, ya ves, detrás mías libros como tú, ¿eh? Sí. Como amante de los libros, sí. Pablo lo era también, tráeme los libros. Sí, sí. Así que eso, que sigan buscando y animándose a leer y a estudiar. Así es, pastor. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga y bendiciones. Platicamos pronto.